Bien. Vamos aquí a utilizar el siguiente. Bueno, vamos a ver aquí en espero si se esté observando. Las unidades de medida que vamos a utilizar. Es muy importante que nosotros cuando observemos las fórmulas, entendamos cuál es precisamente lo que nos están tratando de decir. Y vamos a partir desde un inicio para entender. Primero, veamos la unidad de área. Vamos a ver entonces el área. Tenemos pues entonces que la literal A, en este caso, va a estar haciendo referencia a la área, a este espacio que tenemos aquí. Vamos a decirle literal A, que va a ser igual al área. Vamos a poner aquí al área. Va a ser entonces la A igual a área. Y si nos fuéramos más específicamente a ver qué es lo que significa, pues nos vamos a dar cuenta que el área va a ser igual. Vamos a dar cuenta. ¿Qué unidad tiene el área? Pues nos damos cuenta que el área son los metros al cuadrado. Esa es la área. Entonces, la área, vamos a darnos cuenta que tiene su unidad de medida, metros cuadrados. O muy entendamos precisamente qué es exactamente metros cuadrados. Vamos a ver otra unidad. Entonces, la área metro cuadrado. Hablamos de presión. Vamos a poner la presión. Vamos a ver aquí. Presión. Presión. ¿A qué es igual a presión? Si nos damos cuenta, la presión es igual a una fuerza por una unidad de área. Fuerza es igual, entonces, perdón, presión es igual a fuerza por unidad de área. Entonces, analizando esto, nos damos cuenta que sería igual. ¿Cuál es la unidad de fuerza? Pues la unidad de fuerza nosotros sabemos que es el newton, es una N mayúscula. El newton dice que es por la unidad de área. En este caso nosotros sabemos que la unidad de área son los metros cuadrados. Los metros al cuadrado. Hay que ponérselo metros cuadrados. Y esto nos dará, a ver, si la fuerza por unidad de área, ¿a qué va a ser igual esta unidad que estamos viendo aquí? Esto nos da como resultado que un newton sobre metro cuadrado es igual a un pascal. Y un pascal
es otra unidad de medida, digo, otra unidad. Por ejemplo, aquí tenemos esta unidad, que son newton sobre metro cuadrado, que es igual a 1 pascal. Noten, pues, que vamos desarrollando precisamente estas unidades que nos van ayudando a identificar precisamente de dónde proceden las unidades, porque a veces las unidades nos dan una fórmula a identificar. Bueno, vamos a ver otra unidad. Vamos a ver entonces otra unidad de medida para ver de dónde viene precisamente ahora esta unidad, que es el newton. El newton. ¿De dónde viene precisamente nuestro newton? Y vamos a identificar entonces que la fuerza es igual. ¿Es igual a fuerza? Pues es igual a la acción de la gravedad que afecta a una masa determinada. Entonces, vamos a igual, de hecho, esta es una ley de Newton, que es la segunda ley, que nos habla que la fuerza es igual a la masa por la gravedad. Masa por gravedad. Entonces aquí hay que analizar algo muy importante y aquí vamos a ver para no confundirnos, precisamente porque en sus actividades estamos teniendo problemas con las precisamente literales. Entendamos que la gravedad es una constante G que es igual a 9.81 metros por segundo cuadrado. Este es la, digamos en este caso, esta literal, la gravedad. Y la masa, vamos a ver, en este caso, la masa, lo único que yo sé es que su unidad de la masa es igual a los kilogramos que puedan influir. Entonces, si nos damos cuenta aquí, la unidad de masa, vamos a identificarlo más acá, quiere decir que la masa, vamos a ponerlo así para que se vea, la masa, unidad de masa, kilogramo. ¿A quién multiplica? Pues en este caso, a los metros por segundo cuadrado. Y entonces, 1 kilogramo metro por segundo cuadrado, ¿a qué nos es equivalente? Bueno, pues esto es igual a 1 newton. Entonces, esta parte que tenemos aquí es igual, 1 kilogramo metro por segundo cuadrado es igual a 1 newton. Y newton
es la unidad de fuerza. Entonces, estamos viendo que la unidad de la fuerza son los newtons. De aquí procede. Vamos a ver entonces una unidad más. Entendamos de dónde provienen. Les decía que es muy importante porque las actividades de esta semana están muy sencillas, pero debemos de entender precisamente de dónde vienen, de dónde proceden realmente las unidades. Este es un punto muy importante porque de aquí en adelante nosotros vamos a estar manejando realmente las unidades de forma adecuada. Bien, vamos a ver dos últimas unidades para pasar a la reflexión de nuestras unidades, de nuestras actividades integradoras de esta semana. Vamos a ver entonces las dos unidades. Bien, vamos a ver entonces con estas dos últimas unidades que vamos a manejar. Y muy importantes. Nosotros estamos observando precisamente que nuestras actividades se están colocando precisamente así. La literal P literal P por erróneamente una literal que se llama Rho, que es más o menos así. Ojo, esta literal, aunque la coloquemos en nuestras actividades, y yo se las estoy considerando ahorita todavía, pues porque quizás estamos identificando apenas las literales, significa presión. Entonces, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, pues, entonces, en usar las literales, porque este término es el que estamos nosotros utilizando. Es Rho. Y Rho, nosotros vamos a identificarlo como densidad. Densidad. Entonces, vamos a dar cuenta de la densidad. ¿Qué unidad tiene? Vamos a verlo. Les decía, pues, que la densidad, nosotros podemos poner como una P, pues de hecho el Rho es una literal del alfabeto griego y es igual a la densidad. 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 Y la densidad, recuerden que es la masa que ocupa un lugar determinado. Entonces, si así nos dice que la densidad, nos damos cuenta que es una masa por un lugar determinado, que en este caso es volumen. Masa por un volumen determinado. Entonces, ¿qué unidad tiene la masa? Pues la masa sabemos que tiene kilogramo. Y el volumen, entonces, 1 kilogramo por metro
cúbico. Y allí tenemos precisamente nuestra unidad de medida. O sea, ¿qué unidad tiene la densidad? Kilogramos por metros cúbicos. Y si somos bien observadores, aquí lo tenemos, pero si bien observadores, nos damos cuenta que aquí, viendo la unidad, puedo sacar la fórmula. Observemos. Entonces, digo aquí. Fíjense bien, ¿eh? Unidad de kilogramo, ¿a qué me estoy haciendo? Pues una masa. Y el volumen, el metro cúbico es igual a ¿qué? A un volumen. Entonces aquí veo que esto es igual, otra vez aquí veo a la densidad. Sencillo. Si nos damos cuenta, realmente analizar las unidades son correctas. Bueno, vamos a ver la última unidad de las que vamos a utilizar, que es la de velocidad. 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 La velocidad, ¿qué unidad tiene? Pues la velocidad es la distancia que se recorre en un tiempo determinado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues entonces la velocidad es la distancia que se recorre en un tiempo determinado. Nos damos cuenta. Unidad de distancia, pues vamos a ponerlo aquí. Entonces la velocidad va a ser igual a una distancia, vamos a ponerlo así, una distancia lo vamos a hacer por una unidad de tiempo, por un tiempo. Tiempo, vamos a ponerlo así. Distancia por unidad de tiempo. Unidad de distancia, metros. Unidad de tiempo, segundos. Entonces me doy cuenta de que metros por segundo, tengo aquí, metro por segundo va a ser igual ¿a quién? Pues a mi velocidad. Velocidad es igual a metros por segundo. Y de allí estamos observando realmente el análisis de dónde vienen las unidades. Y las unidades son bien, muy importantes. Nos encontramos en algunas situaciones de nuestro módulo con que hagamos algunas conversiones. Unas conversiones que vienen dentro de nuestra guía de trabajo, vamos aquí, a ver, entonces, tenemos que tener cuidado nosotros al momento de trabajar con las conversiones que vamos a analizar. Hay que hacer factores de conversión. Un factor de conversión no es otra cosa más que la sintetización de una regla de 3. Y una regla de 3 es muy sencillito. Por ejemplo, ¿cuántos metros vale cuántos centímetros equivalen a un metro? ¿O cuántos litros equivalen a un metro cúbico? En fin, en base a esas relaciones nosotros vamos a desarrollar nuestros factores. Vamos a hacer un ejemplo para pasar entonces a nuestra actividad de análisis. Veamos. Les decía, si un metro es igual a 100 centímetros. A 100 centímetros.
Un metro es igual a 100 centímetros. Entonces aquí yo puedo hacer mis dos factores. Puedo decir, un metro es igual a 100 centímetros aquí tengo mi primer factor, o puedo hacer la inversa, que es 100 centímetros equivalen a un metro. Si nos damos cuenta, este principio viene en realidad a aplicarse para todas las relaciones que tengamos que utilizar. Para todas, ¿eh? Este principio que tenemos aquí. ¿Por qué? Vamos a hacer de un ejemplo para que lo observemos. Si yo preguntara, 20 centímetros, fíjense bien, 20 centímetros, 20 centímetros, ¿a cuántos metros equivale? ¿A cuántos metros me equivale? Bueno, yo entonces hago mi conversión. Fíjense bien, ¿eh? Tengo 20 centímetros. Lo coloco. 20 centímetros. ¿Yo qué espero obtener? Metros. Entonces voy a elegir el factor donde la unidad deseada esté en el numerador. En este caso, no me doy cuenta de que el factor a utilizar es este que tengo aquí, porque el metro está en la parte del numerador. ¿Y de qué manera me va entonces? Aquí afecta, bueno, pues aquí lo tengo. Me doy cuenta de que haciendo mi análisis o el análisis de las unidades, me quedaría, vamos a verlo, observemos, entonces, haciendo el puro análisis de las unidades, centímetro por metros entre centímetros, me doy cuenta de que este centímetro con este centímetro se hace la unidad y lo que me queda es metro. Entonces estoy adecuado. Simplemente entonces ya hago la operación. Si me doy cuenta acá, veo que mi resultado van a ser metros. Entonces aquí sería, hago de cuenta que aquí tengo 1, 1. Y digo 20 por 1, pues obviamente son 20. Y 100 por 1 son 100. Lo que nos daría como resultado 20 entre 100, 0.2. ¿Qué unidad obtuve? Metros. Metros. Y ese sería mi resultado. Hay que tener en cuenta estos análisis al momento de nosotros desarrollar nuestras actividades.